Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en donde sea que estén. Seguimos aquí con nuestro programa Contratapas, que lo van a poder escuchar y ver a partir del canal de Contratapas que está en YouTube. No olviden suscribirse si les parece bien, poner un me gusta y tocar la campanita para que se vayan enterando de las nuevas posteos que tengamos del programa. El programa que tenemos ahora es el programa número 29. Pueden opinar, mandar mensajes, eso nos pone muy contentos y nos ayuda a mejorar. Y hacemos este programa a quien les habla, Héctor Gurbit, y mi compañera Graciela Espadaro, a quien le damos la palabra para que nos cuente qué vamos a hablar, de qué vamos a hablar en este programa. Hola Héctor, hola gente, ¿cómo están ustedes? Espero que con ganas de participar una vez más de estos encuentros. Hoy vamos a hablar acerca de las implicancias de la guerra en la literatura, o sea, autores que han escrito sobre la guerra o que tengan que ver de algún modo con ella. Y para empezar, vamos a decir que la guerra se define como un conflicto armado entre dos o más grupos humanos que emplean tácticas, estrategias y tecnología con el fin de imponerse mediante el uso de fuerza sobre el adversario. Es la forma de conflicto más extrema que puede darse entre dos o más estados, comunidades o facciones políticas. Involucra movilización de tropas, armamento y el intercambio mutuo de actos de violencia. Bueno, hoy la guerra es un hecho cotidiano, recibimos noticias diariamente de los conflictos armados que se están desarrollando, ¿no es cierto? Pero la guerra forma parte de las relaciones humanas desde los inicios de la civilización. Fíjense que hay incluso evidencia de conflictos violentos entre comunidades desde la prehistoria. A lo largo de la historia, las características de las guerras fueron cambiando. También las reglas, que de alguna forma, parece mentira, ¿no es cierto? Pero de alguna forma hay reglas que regulan su funcionamiento y el comportamiento militar. Actualmente existe el derecho humanitario internacional. A la vista está que este derecho es de dudosa aplicación. Desde sus orígenes hasta la actualidad, cualquier guerra ha provocado cambios políticos, avances tecnológicos y pérdidas tanto humanas como materiales. Las causas de las guerras pueden ser territoriales, económicas, políticas, religiosas, ideológicas o étnicas. Bueno, la guerra es la guerra. Hoy tenemos así presente en estos momentos dos guerras que no vamos a opinar sobre ellas, pero están ahí. Una es la de Rusia y Ucrania y la otra es el conflicto del Medio Oriente. Yo voy a comentar que tenemos 97 suscripciones hasta el momento, que hubo 78 visitantes en el programa anterior y teníamos 7 likes. Y hay dos mensajes que me gustaría comentarlos porque me parecen muy interesantes. Uno es de Betty Santos, que dice, creo que se trata de comprender la realidad y la naturaleza humana, buscando comprender lo que está más allá. Bueno, hablando del esoterismo, ¿no? Y Paola Luque nos dice, en la canción Motor Psico de los Redondos mencionan la frase de Einstein, Dios no juega a los dados. La canté 1000 veces y desconocía la metáfora detrás de la expresión. Muy buena. Bueno, te cedo la palabra, Graciela, para que comentes sobre el primer escritor o que se dedica Bueno, o que hizo la guerra o que estuvo en la guerra. no, mira vos a dónde me fui a buscar. Pensé en los conflictos armados que tuvo nuestra patria y me remonté a la época de la independencia, donde tantas batallas se han librado.
y uno de los principales ideólogos e impulsores de la Revolución de Mayo fue Mariano Moreno, quien el 25 de mayo de 1810, al asumir la Secretaría de Guerra y Gobierno de la Primera Junta, dijo en su discurso inaugural, y quiero que lo escuchen un poco cómo se expresaba: la variación presente no debe limitarse a suplantar a los funcionarios públicos e imitar su corrupción y su indolencia. Es necesario destruir los abusos de la administración, desplegar una actividad que hasta hoy no se ha conocido, promover el remedio de los males que afligen al Estado, excitar y dirigir el espíritu público, educar al pueblo, destruir o contener a sus enemigos y dar nueva vida a las provincias. Si el gobierno huye el trabajo, si sigue las huellas de sus predecesores, conservando la alianza con la corrupción y el desorden, hará traición a las justas esperanzas del pueblo y llegará a ser indigno de los altos destinos que se han encomendado en sus manos. El 17 de junio de 1810 fundó el órgano oficial de gobierno revolucionario, la famosa Gaceta de Buenos Aires, donde dice, en su primer volumen escribió: el pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes y el honor de estos se interesa en que todos conozcan la execración con la que miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos. El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien. Debe aspirar a que nunca puedan obrar mal. Para el logro de tan justos deseos, ha resuelto la primera junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal con el título de La Gaceta de Buenos Aires. Y para terminar con Mariano Moreno, te cuento que justamente en las páginas de La Gaceta publicó el contrato social de su admirado Rousseau. Rousseau. Como él no desconocía el alarmante porcentaje de analfabetismo, ordenó que se leyera desde los púlpitos de la iglesia, lo que puso un poco nerviosos a algunos sacerdotes contrarrevolucionarios. En el prólogo a la obra decía: si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que sabe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Sí, ese texto es muy famoso porque estaba siempre en el programa de Tato Bores, cuando Tato Bores hacía los famosos monólogos. Era un texto que aparecía siempre, ¿no? Y que se lo decía, se lo expresaba. Bueno, A muy mí Mariano interesante. Moreno, sus palabras me emocionan Son emocionantes. tremendamente y me doy cuenta de que estamos hablando de un ideólogo de la revolución. Sí, bueno, en Y toda aquel tiempo, revolución trae sí. guerras. Claro, en aquel tiempo Moreno pertenecía a un sector de los jacobinos, junto con Belgrano, ¿no? También, que bueno, ¿Sí? tenían esa cosa así, ¿no? Él fue el que desarrolló el famoso plan revolucionario de operaciones, donde indica qué es lo que habría que hacer desde el punto de vista de la guerra para, bueno, para lograr la independencia del país. Y después tuvimos una guerra civil que duró 60 años y bueno. Así fue, esa fue la historia argentina, triste historia argentina del siglo XIX, pero muy rica para entender lo que vivimos hoy, ¿no es cierto? Bien, yo traje algo de nuestro amigo Jorge Luis Borges, que, bueno, hubo una guerra, la guerra de las Malvinas, en 1982, y él escribe, la verdad que siempre Borges encuentra esa salida tan original, ¿no? Tan original, donde aparece, su título es muy interesante, se llama Juan López y John Ward, que fue escrito en 1985, creo que habrá sido muy poco antes de que muera, ¿no? Pero yo voy a leer, no lo voy a leer todo porque es un poco largo, pero sí unos pequeños párrafos.
Dice así, les tocó en suerte una época extraña. El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división, cara a los cartógrafos, auspiciaba las guerras. Es bueno esto, cara a los cartógrafos, auspiciaba la guerra. Y en los últimos párrafos dice, hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara en unas islas demasiado famosas y cada uno de los dos fue Caín y cada uno Abel. Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen. El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender. Este poema en particular, él elige estos dos nombres por ser dos nombres comunes, uno para el castellano, para la Sí, Argentina, y otro para los los ingleses. ingleses. Y fíjate qué cosa que te termina diciendo que si se hubieran conocido, probablemente le hubieran gustado las mismas cosas, Mm, se hubieran hecho amigos y no enfrentados en un conflicto que no tiene sentido más que para los cartógrafos, ¿no? así es. Bien, bueno, eso es Y a los políticos de turno, más así allá. es. Ese es mi aporte por ahora al tema de la guerra. Muy bien. Sigamos. Yo sigo con El Doctor Zhivago, que es una novela de Boris Pasternak, publicada en 1957 en Italia, pero que recién en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se permitió publicar en 1988. El autor fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura de 1958. Sin embargo, no aceptó el premio, tuvo que rechazarlo debido a las presiones del gobierno soviético. La novela comienza con la infancia de Yuri Shivago en la Rusia prerevolucionaria y sigue su vida a lo largo de los tumultuosos años que siguen a la Revolución de Octubre. Shivago se convierte en médico y se casa con Tonia, pero su vida cambia para siempre cuando conoce a Lara, quien se convierte en su amante en medio del caos y la violencia de la guerra civil. Yuri y Lara luchan por mantener su amor en medio de la desesperación y la tragedia. La prosa poética de Pasternak resuena con profundidad y belleza, capturan la esencia de la condición humana en medio de la adversidad y la esperanza. La novela en sí aborda temas universales como el amor, la traición, la libertad y la redención, mientras que también ofrece una visión única de la Revolución Rusa y sus consecuencias. Pasternak crea un mundo rico y complejo que refleja lo complejo también de la experiencia humana, explorando la lucha entre lo individual y lo colectivo, entre la libertad y la opresión. Y es muy famosa después la filmografía que se hizo sobre la novela. Bueno, bueno, el premio Nobel a veces tiene más que ver con cuestiones políticas que literarias, a veces. Mm. No siempre, por No, supuesto. no, Pero por pero es algo cierto. Borges no sacó el premio Nobel. Definitivamente por cuestiones políticas. Así, Esa va a ser una herida nuestra, como así lo fue es. de él. Bueno, yo tengo aquí, en la época en que yo hacía el taller literario con Roberto Díaz, me regaló, que es la forma de decirlo, porque eran unos papeles impresos, que se llamaban Los Poetas de la Guerra, que tienen varios autores, muy famosos algunos. Estos poemas, entonces decía, me los dio Roberto Díaz y es un poco un homenaje a él que ha fallecido. El poeta que es el más famoso de todos estos autores de la guerra se llama Rupert Brooke, que nació en 1887 y murió en 1915
que a los 28 años justamente en la Primera Guerra Mundial. Pero previo a eso escribió poesía. Vamos a leer entonces dos estrofas de sus poesías que son muy interesantes. Fíjense, cruzan la noche azul columnas infinitas. En callado tumulto quiebran, ondean y fluyen. Ahora pisan el lejano sur o alzan rondas de nieve hacia la blanca, oculta belleza de la luna. Dicen que los muertos no mueren, que se quedan junto a los ricos herederos de su pena y su dicha. Yo creo que cabalgan como nubes por el medio del cielo en sabia, majestuosa, melancólica fila. Qué Bueno, hermosa poética, muy sí, buena. sí, sí, sí. Además se pinta, ¿no? Estas columnas infinitas que eran los soldados que iban a la guerra. Yo tengo más poetas de la guerra, pero seguimos alternando con lo tuyo y vamos, Como quieras, si querés mencionar otro, puedo mencionar otro más, que es Sidney Case, que nació en 1922 y murió en 1942 en plena Segunda Guerra Mundial, que dice así. Estos dos versos primeros son impresionantes. Dice, soy el hombre que buscó la paz y halló en sus ojos alambres de púa. Soy el hombre que a tientas buscaba las palabras. Hallo una flecha en su mano. Soy el constructor cuyas firmes paredes rodean a una tierra que se hunde. Cuando me veas loco o enfermo, no te burles de mí ni me encadenes. Cuando persiga el viento, no quieras derribarme, aunque mi rostro sea un libro quemado y una ciudad devastada. Bien, qué terrible. sí, pero estos Sí, primeros sí, dos versos, la verdad que muy conmovedoras. sí, soy el hombre que buscó la paz y halló en sus ojos alambres de púa. Qué bárbaro. Sí. Bien, sigamos Unas con lo tuyo. imágenes, unas metáforas, está excelente. Bueno, yo voy a seguir con una fábula, que es una novela de 1954, escrita por el autor estadounidense William Faulkner. Pasó más de una década poniendo un gran esfuerzo en este trabajo y aspiraba a que fuese el mejor trabajo de su vida y tal vez de su tiempo. En realidad ganó el Premio Pulitzer de Ficción y el Premio Nacional del Libro por este trabajo, pero las críticas fueron mixtas y algunos la consideran una de las obras menores del autor. La trama de una fábula gira en torno a la sublevación de 12 soldados y un cabo inglés, quienes se niegan a participar en una de las últimas batallas de la Primera Guerra Mundial. A medida que la tensión crece y las fuerzas enemigas se acercan, los personajes se ven obligados a enfrentar sus miedos y dudas mientras luchan por encontrar un significado en medio del caos y la destrucción. La narrativa de Faulkner nos sumerge en un mundo, bueno, como la guerra, ¿no es cierto?, oscuro y desolado, donde la violencia y la desesperación acechan a cada esquina. A través de flashbacks y monólogos internos, el autor nos muestra las repercusiones psicológicas de la guerra en los personajes, explorando temas como la culpabilidad, la redención y el sacrificio. Uno de los aspectos más destacados de la novela es la exploración de la moralidad en tiempos de conflicto. Qué interesante este tema, ¿no es cierto? La moral No, en tiempos de guerra. qué terrible, ¿no? Los personajes se enfrentan a decisiones difíciles que ponen a prueba sus principios y su humanidad, obligándolos a cuestionar sus creencias y valores en medio del caos y la violencia. Que es a quien tiene una ética constituida y a la que él es fiel, estar frente a una guerra debe movilizar absolutamente todos los principios que tiene esa Sí, persona. seguramente, seguramente. Yo tengo aquí un libro, el libro de Tim O'Brien,
O'Brien, sobre la guerra de Vietnam. ¿No? Es un libro muy interesante, un libro que curiosamente también me lo ofreció para leer Roberto Díaz. Pero era tu Pero proveedor de literatura, mi proveedor Díaz. de literatura en muchos aspectos y muchos libros me los ofrecía. Bueno, el libro es sobre la guerra de Vietnam y en realidad no se ubica en la guerra precisamente, sino que él recibe una carta para ser llamado para ir a la guerra de Vietnam. Y, en, y bueno, y cuenta las cosas que llevaban en las mochilas en la guerra. En vez de contar la guerra, cuenta las cosas que llevaban. Voy a contar un poquito así la trama como era. El teniente Jimmy Cross llevaba cartas de una joven llamada Marta, estudiante de tercer año en el College de Nueva Jersey. No eran cartas de amor, pero el teniente Cross no perdía las esperanzas, así que las guardaba dobladas y envueltas en plástico en el fondo de la mochila. Al caer la tarde, después de un día de marcha, cavaba su pozo de tirador, se lavaba las manos bajo una cantimplora, desenvolvía las cartas, las sostenía con la punta de los dedos y se pasaba la última hora de luz cortejándola. Entre las indispensables o casi indispensables estaban abrelatas, navajas de bolsillo, pastillas para encender fuego, relojes de pulsera, placas de identificación, repelente contra los mosquitos, chicle, caramelos, cigarrillo, tabletas de sal, paquetes de cool, que no sé qué son, encendedores, fósforos, aguja e hilo de coser, certificados de pago de haberes militares, raciones de campaña y dos o tres cantimploras de agua. Yo lo recomiendo especialmente porque es muy melancólico todo el relato que hace a lo largo del libro. No se centra específicamente en la guerra, sino en la forma en que sentían o respondían a la situación en la cual se encontraban. Muy, muy interesante. Hay una parte Yo un capítulo donde está con el padre pescando el día antes que tiene que presentarse para ir a la guerra. supongo, por la enumeración que hiciste de cosas que contenía la mochila, como lleva además, vos dijiste el paquete de Cool, inmediatamente el encendedor, que el paquete de Cool debe ser un paquete de Sí, es cigarrillos. probable, sí, sí. Me, me imagino que va por ahí la cosa. Exactamente, sí, sí. Bueno, Bueno, en el año 2011, el reconocido autor Michael Morpurgo nos regaló una emocionante historia para lectores jóvenes, pero que los adultos la pueden disfrutar, se los puedo asegurar, llamada Caballo de Batalla. Acá en Latinoamérica se la conoció como Caballo de Guerra. La trama se desarrolla en el contexto de la Primera Guerra Mundial, donde el padre de Albert vende a Joy. ¿Quién es Joy? El caballo de Albert. Y se lo vende al ejército británico. El muchacho, determinado a recuperar a su fiel compañero, se alista en el ejército y emprende una travesía llena de peligros y desafíos. En medio de la crueldad de la guerra, Joey y Albert van a luchar por sobrevivir y mantener viva la esperanza de reencontrarse. A medida que la historia avanza, el lector se sumerge en un viaje emocionante y conmovedor que explora los lazos de amistad, lealtad y determinación. Se realizó una película de coproducción británico-estadounidense que también se estrenó en el año 2011. La dirigió Steven Spielberg y la protagonizó Jeremy Irvine, Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch y Emily Watson, entre otros muchísimos autores. Les recomiendo también la película. La película se conoce como Caballo de Guerra. Es excelente, es emotiva, leccionadora, algo distinto, nos deja un mensaje hermoso sobre la amistad
y perseverar para lograr un fin. Mm. Sí, ahí Realmente me tomé nota, Caballo de Guerra. Vamos a ver si la vemos. sí, sí, Bien. sí, muy buena. Muchas de estas, por ejemplo, yo ahora voy a hablar sobre el libro de Ernest Hemingway que se llama Adiós a las armas, que también creo que hay una película, pero bueno, no lo Sí, sé, sí. no lo sé, pero creo que hay. Y Adiós a las armas es la tercera novela escrita por Hemingway que fue publicada en 1929 y narra la historia del teniente Frederick Henry y su relación amorosa con Catherine durante la Primera Guerra Mundial en Italia. ¿No? Es una novela que tiene que ver con la guerra y tiene que ver con el amor. Frederick Henry es un teniente estadounidense que conduce ambulancias en Italia durante la Primera Guerra Mundial. Conoce a la enfermera, los dos se gustan, Frederick tiene que volver al frente, donde resulta gravemente herido, y Frederick es enviado a un hospital en Milán. Por casualidad, no sé si es casualidad o lo escribió el escritor, la puso ahí. Catherine había sido trasladada al mismo hospital de Milán en el que Frederick se estaba recuperando. A lo largo de su rehabilitación, su relación se profundiza. La pareja sigue cortejándose y pronto Catherine se queda embarazada. Parece que se llama. Ya casi recuperado, Frederick es enviado de nuevo al frente porque se recuperaban y iban de vuelta. De vuelta al frente, Frederick decide desertar del ejército, escapando por pocos, porque estaba por ser ejecutado porque había cometido un error, ¿no? Busca a Catherine, la encuentra en una ciudad llamada Stresa y los dos deciden huir a Suiza. Su hijo, por desgracia, nace muerto y poco después Catherine muere con Frederick a su lado. A Frederick le cuesta despedirse de Catherine y camina hasta su hotel solo bajo la lluvia. Que esa escena final es triste, muy triste, ¿no? Bueno, Bueno, es un pero libro pacifista, habla de la guerra en su momento, de lo que sufría también como conductor de una ambulancia, ¿no? Que, bueno, venían los aviones y le disparaban a las ambulancias justamente, a los aviones, a los camiones, a todo lo que había en tierra. Bueno, Pero el este es texto el. en realidad es autobiográfico porque él fue conductor de ambulancias en la Sí, sí, es guerra. verdad, es verdad. Sí, 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 también estuvo en la Guerra Civil Española. ¿sí? Así doblan las campanas también, eh, lo escribe él. También un libro que también recomiendo, así que leanlo. Mm. Bueno, Excelente. Bueno, la barbarie nazi, la crueldad en manos de hombres déspotas y sin valores, son algunas de las palabras que van a encontrar en el diario de Ana Frank. Un libro que muchos han tratado de desmentir, aunque les parezca mentira. Sin embargo, son muchas las evidencias de su veracidad. Ana Frank vivió entre 1929 y 1945. No fue una combatiente. En el momento de la Segunda Guerra Mundial, solo era una niña y su reconocimiento como escritora fue posterior. Sin embargo, su diario tomó tanta relevancia en la literatura porque expresa de forma magistral su visión infantil. Esto es lo que hay que tener muy en cuenta. Es una visión infantil de la situación bélica que afrontaba. Escribió su diario mientras se ocultaba con su familia de los nazis. La obra fue publicada por su padre bajo el título La casa de atrás. En ella se retrata la vida de una niña judía de 13 años con sus dilemas morales, éticos y existenciales en medio de la persecución nazi. Su diario ha sido traducido a más de 70 idiomas y hasta ahora sigue siendo uno de los libros más vendidos del mundo. En su diario, ella manifestaba querer ser escritora y por eso su padre publicó su obra. sí, bueno, vos sabés que lo leí hará 2 o 3 años, lo volví a leer el libro. Es muy interesante y hay comentarios muy interesantes sobre el libro, pero siguiendo con este tema de la Segunda Guerra Mundial y el tema de los nazis, yo traigo aquí
una trilogía llamada Trilogía de Auschwitz, que es de un autor italiano que se llama Primo Levi, que narra su estadía en el campo de concentración del que sale vivo, ¿no? Él sale vivo. El libro se divide en tres partes. El primero es Si esto es un hombre, el segundo es La tregua y el tercero Los hundidos y los salvados. Creo que este libro es un tratado más de filosofía, porque, bueno, después de hacer todos estos análisis, un análisis muy interesante, un libro de muchas páginas, finalmente Primo Levi se suicida, ¿no? Acongojado por lo que vivía. Pero bueno, vamos a Primo Levi y lo que escribe y lo que vivió. En 1943, él y unos camaradas salieron al campo e intentaron unirse a la resistencia antifascista italiana, ¿no? Salieron a hacer a la resistencia. No tenían mucha experiencia, de modo que inmediatamente los capturaron el 13 de diciembre de 1943 por la milicia fascista, que lo entregó al ejército de ocupación alemán al identificarse como judío. Cuando supieron que era judío, lo mandaron a una reserva alemana. El libro comienza así. Tuve la suerte de no ser deportado a Auschwitz hasta 1944 y después de que el gobierno alemán hubiera decidido, a causa de la escasez creciente de mano de obra, prolongar la vida media de los prisioneros que iban a eliminar. Levi permaneció allí, en Auschwitz, durante 11 meses antes de que el Ejército Rojo liberara el campo. Es curioso porque cuando el Ejército Rojo libera el campo lo hace el 27 de enero de 1945 y el 27 de enero es el día de mi cumpleaños. Así que cada vez que cumplo años, por alguna razón, recuerdo esa situación. Entre los 650 judíos italianos que estaban, Levi fue uno de los 20 que sobrevivieron. Los hundidos y los salvados es un análisis del Holocausto en el que Levi explicó que, aunque no odiaba al pueblo alemán por lo que había pasado, no lo había perdonado. Pero más o menos la idea de los tres tomos es, si esto es un hombre, es su estadía en Auschwitz, la tregua es cuando se libera y anda por ahí y por allá porque no pueden volver a Italia inmediatamente, la guerra todavía seguía, y los hundidos y los salvados es ese tratado filosófico que analiza de alguna manera lo que había pasado. Yo, si alguna vez quieren sufrir, lean Trilogía de Agua y de Primo Levi. Sí, Es imperdible, ¿eh? hay lecturas muy, Muy muy dura. conmovedoras y la verdad que uno tiene que estar preparado para afrontarlas porque deprimen, Así es. emocionan y trabajan sentimientos que a veces nos hacen daño, ¿no es cierto? Pero bueno, llega un momento de que hay gente que decide directamente no ver más películas sobre el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Mm, porque ya es como que están muy susceptibles a lo que ven, a lo que claro. sucede, ¿no es cierto? Y creo que con este tipo de literatura pasa un poco lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, yo tenía para contarles acerca del niño con el pijama a rayas, Ah, sí. que, que es una historia que sacudió a la comunidad internacional de lectores y son millones los que se han visto conmovidos porque es fuerte, triste, desgarradora, pero a la vez la lectura del libro provee enseñanzas. El libro se convirtió rápidamente en un bestseller, su autor es John Boyne. Y realmente cuenta una historia que pudo haber sido realidad y haber sido uno de los más terribles acontecimientos que acontecieron justamente durante el Holocausto. Cuenta cómo un niño alemán, hijo de un comandante, se hace amigo de un pequeño niño judío que estaba preso en el campo de concentración y ambos tuvieron una amistad escondidas sin saber lo que el futuro le depararía a ambos. Mm, bien. Bueno, sí, yo creo que hicieron también una película. Se hacen muchas películas sobre estos libros que son tan interesantes. Sí. Creo que era La vida es bella, puede ser que sea esa la película.
No, 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 la no, vida de no, ella no está basada en este libro. no, no. Bueno, bueno, yo tengo aquí un último texto de los poetas de la guerra, que breve, que es de Herbert Reed, que nació en 1893 y murió en 1967, que no murió en la guerra. Entonces él escribe: se volvió hacia mí y le dije: yo soy uno de aquellos que fueron antes que ti. Hace un cuarto de siglo, uno de muchos, que nunca regresaron, de los muchos que regresaron y seguían muertos. Es decir, lo que está diciendo es que a pesar de estar vivo, nunca regresó de la guerra. No, no, son Uno los de traumas muchos que que quedan nunca después del regresaron. Soy conflicto. uno de muchos que nunca regresaron. Sí, Es y sí, maravilloso. es el problema de los veteranos, ¿no es cierto? Bueno, para terminar, yo voy a hablar de la otra guerra, que es una historia del cementerio argentino en las Islas Malvinas. Ah, La autora bien. es Lelia Guerriero, se Buenísimo publicó el en el libro. 2021 y dice que en 1982, tras la guerra, ¿no es cierto?, por las Islas Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña, el ejército inglés ordenó al oficial Cardoso que identificara a los soldados argentinos fallecidos en el territorio y diseñara un cementerio para albergarlos. Los resultados de su trabajo llegaron al gobierno argentino, que no los hizo público ni los dio a conocer a los familiares de los caídos, de modo que estos permanecieron sin identificar. Este libro narra justamente los esfuerzos exitosos y recientes por restituir una memoria opacada por la inacción institucional, el orgullo nacionalista y la sombra de una terrible dictadura. Bueno, para mí Leila Guerriero es una de las escritoras de no ficción más importantes de la Argentina. Y ese libro lo leí. Como leí, no todos los libros, porque no, pero muchos libros de Leila Guerriero, que es maravilloso. Bueno, estamos Hace terminando. crónica, ¿Eh? sí, es crónica lo que hace Se ella. hace crónica, sí, no ficción. Sí. Le dicen así, crónica también. Pero bueno, nos estamos despidiendo. Espero que les haya agradado este episodio de Contratapas, y los saludamos. Saludamos, Graciela, entonces, a la audiencia. Bueno, quiero que se queden con la idea de que en este programa tratamos de abordar un abanico de temas y que a veces nos tocan, o sea, decidimos tratar temas también espinosos. No siempre nos estamos riendo, pero bueno, que estén muy bien. Gracias por acompañarnos.